Gloria a Dios, aleluya, amén. Dios es bueno, Dios es bueno, amén. Y bueno, en este día vamos a estar hablando de un tema importante que es aprendiendo cómo podemos liberar a una persona. Y yo creo que este es un tema en donde debemos de estar atentos como cristianos. ¿Por qué? Porque constantemente se nos presentan ciertas situaciones o circunstancias que nos llevan a estar enfrente de una persona que está endemoniada o que trae problemas de espíritus que constantemente están atacando su vida. Y por esa razón, como cristianos, nosotros debemos de aprender a liberar, a echar fuera esos demonios. Y mucha de la iglesia hoy en día no lo está haciendo. Mucha de la iglesia, incluso tú cuando vas a los servicios, te encuentras con gente atada, con gente que entra al servicio, pero sale igual, de la misma manera. ¿Por qué razón? Porque no hay una disponibilidad de parte del cristiano, de parte del hermano, para que Dios lo pueda hacer libre. Y la Escritura nos habla claramente en Romanos 8, 32 y 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Isaías 10 también nos habla acerca de que a causa de la unción todo yugo se rompe, si no mal recuerdo es 10:27. Y por esa razón nosotros debemos de entender primero, antes de iniciar con una liberación con una persona, es que debemos de estar convencidos en primer lugar que nosotros hemos sido libres, que nuestras cadenas fueron rotas por Jesús, que nosotros estamos caminando en una libertad en Jesús. Lo segundo que te voy a decir el día de hoy es de que nosotros debemos de estar convencidos también de que la sangre de Jesús es poderosa, de que el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario es poderoso y que tiene una vigencia y que tiene una validez que aún en el mundo espiritual los demonios lo reconocen, lo saben. ¿Por qué? Porque ahí en la cruz del Calvario Jesús pagó por todos los derechos que nosotros como humanos necesitábamos para poder ser perdonados, para poder ser libres. Y una de las cosas también que debemos entender, punto número 3, es de que debemos de estar convencidos de que Dios nos ha dado autoridad. Si yo nací de nuevo, si yo tuve un encuentro con el Espíritu Santo, entonces yo tengo que tener esa autoridad. Dios me entrega esa autoridad. Y yo quiero abrir, antes de iniciar con el tema, quiero abrir unos pasajes que constantemente uso en las prédicas, que constantemente uso en los estudios. Y el primero quiero leerlo en Mateo 10:1. Y dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Observe, Jesús está dando esa autoridad. Aquí hay una autoridad delegada, una autoridad entregada. Dice, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esta es una autoridad increíble, una autoridad sobrenatural que todo cristiano, si descubre más bien este código, entonces va a poder destapar muchas cosas, va a llevar una vida victoriosa mucho más efectiva, va a caminar mucho más rápido que cualquier otro cristiano. ¿Por qué? Porque va a caminar en una convicción increíble en Dios. Y quiero abrir otro pasaje que se encuentra también en Lucas 9, versículo 1, que dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Observe todo el potencial, toda la autoridad y la dimensión de cobertura que Dios nos dio a través del sacrificio ahí de la cruz. Nosotros tenemos un respaldo de parte de Dios
Y este respaldo es tan poderoso, es tan increíble, que cuando Satanás ve a un cristiano que tiene la armadura, a un cristiano que verdaderamente está caminando en fe y que camina como valiente, como guerrero, como esforzado, pues entonces empieza a temblar, empieza a tener miedo, empieza a retroceder. Y es por eso que Jesús nos deja en claro en la palabra, la Escritura nos está hablando y nos deja en claro que a través de Jesús Dios nos da esa autoridad. Y Jesús dijo también, mayores cosas van a hacer que yo, porque yo voy al Padre. Y un último versículo que me gustaría leer, que también constantemente lo abro, y pues ya lo tenemos memorizado, que es Lucas 10, 18 y 19, en donde dice: y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta palabra a mí me sacude. ¿Por qué? Porque Jesús, antes de realizar el sacrificio en la cruz del Calvario, todavía no iba. Dice que él veía a Satanás caer como un rayo, y vemos claramente que en la cruz simplemente lo único que está ejecutando Jesús es el juicio contra Satanás. Es un juicio tremendo en donde nosotros podemos tomar esa autoridad. Y dice la Escritura que en Filipenses 2, que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Amén, hermanos. Entonces yo me gozo tremendamente por esta palabra, y simplemente quería poner un contexto para poder nosotros dimensionar la autoridad que tenemos para poder liberar a una persona. Entonces el día de hoy vamos a aprender cómo podemos entonces nosotros liberar a una persona. Lo primero que me gustaría decirte es que hay cristianos que están atados porque ellos no quieren ser libres. Amén. Lo primero que yo te estoy diciendo es de que todo necesita una decisión. Tú decides el caminar un cristianismo victorioso, o tú decides caminar un cristianismo mediocre, un cristianismo ahí de la secreta, un cristianismo ahí que se acomode de acuerdo a tu manera de vivir, a cómo tú estás llevando la vida el día a día o el día de hoy. Y esto contrasta demasiado contra lo que Dios quiere para ti, porque dice el Señor, yo tengo planes de vida para ti. Y esos son los planes que verdaderamente Dios quiere darnos. Y esos planes solamente vienen cuando nosotros tenemos esa libertad, esa confianza que Jesús verdaderamente está haciendo algo poderoso en nuestras vidas. Amén. Amén, mis amados hermanos. Así que, pues bueno, yo me gozo tremendamente por eso. ¿Por qué? Porque Dios está haciendo cosas grandes en este lugar. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Eres maravilloso, eres precioso. Así que, pues bueno, continuando con el tema, mis amados hermanos, en Juan 8, 31 y 32 y versículo 36 dice claramente: Jesús le dijo a la gente que creyó en él. Observe lo primero que dice: a la gente que creyó en él. Amén. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. El versículo 36 dice: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¡Wow! Qué palabra tan poderosa, porque en el nombre de Jesús nosotros somos libres. Y cada vez que estamos ministrando liberación a una persona, yo recuerdo que cuando ya llega el punto clímax en donde la persona va a ser libre, una de las cosas que no pueden soportar los demonios es el nombre de Jesús. Amén. El nombre de Jesús. Si tú se lo dices despacito, aún en la oreja, ahí en el oído, y le estás diciendo: Jesús, Jesús, Jesús te venció, Jesús ya te puso en tu lugar, y ellos se sacuden, tienen miedo. Pero debemos de entender un secreto aquí. Hay muchos que quieren liberar a un endemoniado y de repente empiezan a usar el nombre de Jesús. Pero para los demonios se les hace sorprendente, y ellos pueden decir: pues ¿de qué Jesús me estás hablando? Porque hay muchos Jesús en la tierra, ¿sí? Muchos que se llaman Jesús. ¿De cuál tú me hablas?
Cuando los demonios están tratando de desviarte de esto, es porque ellos están viendo claramente que tú no llevas una relación íntima con Dios, que no llevas un cristianismo verdadero. Y eso es un warning, esto es una alerta. ¿Para qué? Para decirte hay peligro. Tú, en vez de liberarlo, vas a salir todo enchamucado. Mejor toma tus cosas y retírate si no estás capacitado para hacerlo. Amén. Entonces, lo primero que debemos de entender entonces es de que para poder liberar a una persona, la persona tiene que querer, la persona tiene que desear ser libre. Porque hay gente, tristemente, que no quiere ser libre. ¿Por qué? Porque les encanta la fornicación, les encanta el adulterio, les encanta ver pornografía, les encanta mentir, les encanta robar, les encanta llevar una vida desordenada. Y por esa razón no quieren ser libres, no quieren que Jesús venga y rompa las cadenas. Por eso nosotros, cuando vamos a ejecutar esta liberación en las personas, lo primero que tenemos que preguntarle es: ¿verdaderamente lo anhelas? ¿Verdaderamente lo deseas? ¿Verdaderamente lo quieres? Bueno, pues el primer requisito entonces es: tienes que ponerte a cuentas con Dios, tienes que ponerte a cuentas con Jesús, tienes que abrirle tu corazón, porque Romanos 10, 9 y 10 dice claramente que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, una vez aclarado el punto, cuando nosotros estamos poniendo el antecedente con las personas, nosotros podemos entender que tenemos diferentes medios para poder nosotros liberar a una persona. Los diferentes medios por los cuales podemos aprovechar para liberar a una persona puede ser a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, a través de Zoom, a través de Skype, a través de algún medio en donde yo esté cara a cara con él, a lo mejor en una videollamada, o también de manera presencial. Amén. Lo podemos hacer. De repente me toca hacer liberaciones a distancia y lo hago a través de Zoom o lo hago a través de algún medio de comunicación. Entonces, queremos saber entonces cuáles son los pasos para que las personas puedan ser libres. Amén. Muy bien, pues ahora vamos a ver paso a paso qué se requiere para que una persona pueda ser libre, o cómo vamos a aprender a liberar a una persona. Lo primero, lo importante para la persona, para que ésta sea libre, tenemos que preparar a la persona. Lo primero, yo le tengo que decir: oye, ¿sabes qué? Si es posible, si ya es cristiano, si es posible, ponte a ayunar el día de hoy, que vamos a orar por ti. Ponte a orar, prepara tu corazón, ponte a cuentas, pide perdón. Si es una persona que no conoce a Jesús, el primer requisito: recibe a Jesús. ¿Por qué? Porque esto va a facilitar la liberación como no tienen ni idea. Porque en el corazón de la persona no pueden habitar dos reinos. O habita el reino de Dios o habita el reino del infierno, pero no habitan los dos. Amén. Amén, hermanos. Entonces, con eso yo te quiero decir, hermanos, que cuando tú estás entendiendo la dimensión de lo que vas a realizar, entonces tú puedes ver claramente que la persona tiene que estar lista, tiene que estar preparada, tiene que desear la liberación. Porque si ella desea la liberación, entonces cuando tú empieces a realizar la liberación en su vida, va a ser mucho más fácil. No vas a estar cansado, no vas a salir desgastado, no te vas a pelear tanto con los demonios, sino que tú vas a dar la orden, vas a ejecutar la palabra, vas a asignar tu lugar, el propósito, y va a ser mucho más fluido. Vas a decir: ¡ay, qué fácil! No, no es que sea fácil, es que tú ya preparaste a la persona para que la persona pudiera estar abierta. Y entonces, cuando la persona está abierta, es mucho más fácil que los demonios no puedan resistir la presencia de Dios. Amén. Amén, hermanos. Lo segundo, si fuese posible llenar un formulario, tengo un formulario que por ahí, la escuela en la que estoy estudiando, mis amados hermanos, que es Cristo Libera Internacional, ahí nos entregan un formulario, y ese formulario lo que hace es facilitarnos el poder ver los antecedentes de la persona que se va a liberar. Ahí habla desde antes de que se conciba la persona,
desde su nacimiento, su adolescencia. ¿Para qué? Para poder ver si hay maldiciones generacionales, si hubo golpes, si hubo drogas, si hubo maltrato físico, mental, psicológico, si hubo abuso sexual, si hay puertas que están abiertas, por ejemplo, de que esté practicando algún pecado oculto. Todo esto está en el formulario y lo único que hace es que cuando te entregan el formulario, a ti se te facilita mucho más fácil el poder dar un escaneo. Y es como cuando vas al doctor, ¿no? Tú vas al doctor y lo primero que hace es escanearte, no va a decir, tienes esto a la primera, no, sino que primero te está examinando, te hace preguntas y a base de las preguntas se está sacando, ya él describe, dice, ok, este es el problema que tiene la persona. De la misma forma, nosotros podemos atacar directamente a esos demonios que están atacando a la persona cuando ya vemos el antecedente, vemos el historial, vemos el formulario y en el formulario ya podemos atacar directamente, incluso podemos irnos directamente al demonio y decirle, espíritu de brujería, te largas en el nombre de Jesús, espíritu de fornicación, tú que entraste por sexo, por esto, en el nombre de Jesús te vas, tú espíritu de maldición generacional, tú que fuiste sembrado a través de brujería de sus padres, de su abuelo, de su tío, en el nombre de Jesús se te acaba hoy tu poder, te quitamos, te restamos tu poder y en el nombre de Jesús te vas. Amén. Se fijan que es mucho más rápido y es mucho más fácil a través de este formulario. Pues bueno, ese formulario se los voy a hacer llegar, mis amados hermanos, para que lo tengan ahí presente. Amén. Y número 3, la persona que va a ser liberada debe estar consciente de lo que se va a realizar. Amén. Porque no va a decir, pues ¿qué me van a hacer? ¿Qué me van a hacer? No, o sea, tiene que estar consciente de lo que se va a realizar. Ahí no se va a llevar ningún ritual, no, sino que lo único que vamos a hacer al momento de estar frente a la persona es confrontar a esos espíritus que están atacando a la persona y ordenarles en el nombre de Jesús que se vayan de ese cuerpo y lanzarlos al fondo del abismo. Entonces, mis amados hermanos, es importante que la persona esté consciente de lo que se va a realizar con ella. Debe estar dispuesta a recibir la ayuda. Porque si no está dispuesto, si lo están forzando, mis amados hermanos, pues va a ser más complicado, te vas a desgastar y vas a estar ahí sufriendo y hasta te puede golpear. Amén. Entonces, la persona tiene que estar dispuesta, tiene que desearlo. ¿Para qué? Para que pueda ser libre. Amén. Y bueno, el siguiente punto es que debemos de tener listo ahí en donde estamos, si estamos de manera presencial, debemos de tener ya sea una bolsa, tenemos que tener papel, tenemos que tener alguna vasija, algo en donde pueda escupir en dado caso de que quiera vomitarse, porque muchas manifestaciones de los demonios se realizan, esto no es siempre, pero regularmente es a través del vómito, y cuando ellos sacan eso o se quieren vomitar es que están expulsando a los demonios. Por eso debemos de tener una bolsa, debemos de tener papel, debemos de tener algo a la mano. Amén. Y esto es en dado caso de que se requiera. Hay veces que los mismos demonios hacen articulaciones y ellos salen así con las articulaciones, con simples bostezos, amén. También salen también al momento de que se está realizando la liberación. Y bueno, el siguiente punto es, pues ¿cuánto tiempo puede durar una liberación, mis amados hermanos? ¿Cuánto tiempo? Bueno, el tiempo de liberación varía. ¿Por qué? Todo depende del Señor. Porque me ha tocado la liberación más rápida que hice o que Dios me permitió realizar, yo creo que tardó 5 segundos, cuando mucho. Amén. Así de rápido fue. ¿Por qué? Porque los demonios ya estaban ahí y ya sabían, se sentían incómodos ante la presencia de Dios y en cuanto se le da la orden, salen y la persona completamente quedó libre de todo esto. A Dios sea toda la gloria. Amén. Y aprovechando esto, yo me acuerdo de la persona esta, era una persona que le habían hecho brujería en la sierra y recuerdo que lo tenían en una cabañita y estaba encadenado, tenía una cadena muy gruesa en el pie y lo tenían como si fuera un animal ahí en esa chocita. Entonces, cuando llegamos a ese lugar me dicen, pastor, pues hay una persona que está endemoniada, oiga, nos piden que si vamos a orar por ella. Ok, muy bien, nada más terminamos el servicio y vamos.
Y cuando vamos, llevo al equipo de trabajo que estaba ahí conmigo, y en cuanto voy caminando, ni oportunidad le di al demonio, porque era un demonio muy violento, que golpeaba mucho a este joven. Entonces inmediatamente le digo, en el nombre de Jesús, suéltalo. Y cae para atrás y cae completamente libre el muchacho. Fue demasiado rápido. Amén. Entonces a Dios sea toda la gloria. Por eso varía el tiempo. Había otra persona, recuerdo bien, que yo no sé, las mujeres saben perfectamente que cuando están embarazadas, pues una de las alegrías que les da a su bebé cuando ya llega a una edad donde ya está formado y todo, es de que se mueva, ¿no? De que, ay, no, qué padre, ya sentí sus patitas, sus piecitos, sentí sus manitas, y de repente empiezas a sentir así en la panza y dices, ay, se movió, ¿no? Ok, me tocó realizar una liberación, hermanos, en donde claramente el demonio se mostraba en la panza de la persona y se movía así, literalmente, ¿sí? Y esto era increíble, era como si estuviera embarazada la persona, pero no estaba embarazada, tenía un demonio ahí adentro, parecía que tenía un bebé. Entonces, en cuanto se le da la orden, 5 segundos, y ¡pah! Ya siento la presencia de Dios de recordarme nada más, inmediatamente sale ese demonio, la suelta, y obviamente fue una victoria gloriosa de parte de Dios, amén, y a Él sea toda la gloria. Así que podemos tardar, por ejemplo, me tocó otra en donde estamos peleando con una legión, mi esposa y yo, y ahí recuerdo que duramos, no sé si hora y media o 2 horas, todo varía dependiendo del tipo de chamuco, ¿verdad? Entonces, mientras más te prepares, mientras más ayunes, mientras más ores, mientras más te consagres, es mucho más rápido y más efectivo la oración, porque hay géneros de demonios que no salen simplemente con que les dé la orden, sino que tiene que haber una investidura de parte tuya, de parte de Dios, perdón. ¿Para qué? Para que estos demonios puedan ver el fuego del Espíritu Santo en tu vida, inmediatamente en cuando tú des la orden, ellos salgan. Amén. Amén, hermanos. Ok, entonces el tiempo de liberación varía. Y cuando estamos ahí liberando a una persona, jamás vamos a estar jugando. Nosotros vamos a hacer las cosas en serio, porque ellos están en serio. Y una de las cosas que ellos van a decir es, no me voy, no me quiero salir. No, no es que se quiera salir, no es que no se vaya a ir. No, te vas porque te vas. Yo no vine a perder el tiempo. Así que en el nombre de Jesús, toma tus maletas y vete. Amén. Wow, gloria a Dios. Muy bien, entonces, siguiente punto. Si la liberación se realiza en la iglesia, mis amados hermanos, es importante que unjamos el lugar en donde va a ser liberada la persona, ya sea un cuarto, ya sea en el altar. Es como quemarle todas las áreas donde se pueda esconder el demonio, es como una estrategia de guerra. ¿Sí? Como que si avientas, como en la época medieval, me acordé de la película de Corazón Valiente, hermanos, en donde en el campo de batalla pusieron, no recuerdo si era petróleo o algo, y cuando estaba el tiempo de la guerra lo prendieron, y bueno, el enemigo empezó a arder y todo esto. Esto es lo que pasa cuando nosotros empezamos a poner aceite, ungimos ahí el lugar en donde va a ser. Los demonios se sienten inquietos, los demonios no pueden resistir la presencia de Dios. Por esa razón nosotros tenemos que tomar esa parte. Debemos de llevar a los demonios a un terreno neutral. Y el terreno neutral, recuerden que los demonios son territoriales. Por ejemplo, si hay una persona que en su casa, por allá, los están espantando, le jala los cabellos y un montón de cosas, lo quieren ahorcar. El lugar neutral no es su casa, tiene que ser la iglesia o tiene que ser otro lugar. ¿Para qué? Para que el demonio se vea fuera de su área, fuera de su territorio. Amén. Y como la iglesia no es su territorio, lo único que nosotros provocamos es de que agarramos a ese espíritu y lo lanzamos al fondo del abismo y no tiene ni para dónde esconderse. ¿Por qué? Porque en su lugar, en el territorio donde él vive, él se puede esconder claramente. Amén. Amén, hermanos. ¿Se fijan qué importante es esto? Wow, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Wow, qué tremendo, ¿no? Y todo parte de la autoridad que tú tienes, todo parte de la autoridad que Dios te ha dado, todo parte desde ahí. Dios es muy claro y Él es muy objetivo al momento de decirte, yo te he dado autoridad. Marcos 16, 17 menciona claramente que Dios nos da autoridad. Y esa autoridad no fue inventada, esa autoridad fue pagada
fue pagada en la cruz del Calvario a través del sacrificio de Jesús. Aleluya, amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Número que sigue. Es importantísimo, mis amados hermanos, que la persona que va a ser liberada se ponga a cuentas con Dios, con el propósito de eliminar cualquier derecho legal que los demonios puedan tomar en el momento que tú estás tratando de liberar a la persona. Amén. ¿Por qué? Porque de repente ellos pueden decir, no, yo no me puedo ir porque yo tengo derechos legales. Aunque ellos te están mintiendo porque ellos no pueden tener ningún derecho legal ahí, entonces ellos van a tratar de desviarte, de desenfocarte. Amén. Ellos van a reclamar en cualquier momento su derecho. Pero recuerda que esos derechos, desde el momento que preparaste a la persona y le dijiste, ponte a cuentas con Dios, recibe a Jesús, en el nombre de Jesús pídele perdón, desde ese momento esos derechos legales se rompieron. Amén. Amén, hermanos. ¿Se entiende? Ok, entonces, antes y durante la liberación se tiene que estar orando. Por eso es importante que estén por lo menos 2 personas en la liberación. Sí, de repente cuando me toca a mí estar solo, pues bueno, pues ya Dios me ha llevado de una manera diferente, hermanos, pero algunos que van iniciando, les recomiendo, por lo regular, les recomiendo que esté acompañado de otra persona para que en lo que usted está ahí peleando con el demonio o con los demonios o con las legiones, la otra persona lo esté cubriendo y esté orando por usted. Siempre uno tiene que estar orando. ¿Por qué? Porque los demonios son muy sutiles, son muy astutos. Amén. Y en cualquier momento van a querer desenfocarlo. Entonces, la persona también que va a estar acompañándolo tiene que estar bien. Porque ¿qué tal si está en fornicación? Pues el demonio se le va a brincar. ¿Qué tal si está en adulterio? El demonio se le va a brincar. ¿Qué tal si está viendo pornografía o está viendo otras cosas o está masturbándose o está realizando otras cosas terribles? El demonio se le puede brincar. Amén. Entonces, esto es algo muy, muy delicado. Por eso cuando nosotros realizamos liberación, hermanos, lo primero que debemos de entender es que debemos de estar bien delante de Dios. Amén. Si no queremos ser avergonzados, debemos de estar bien con Dios. Por esa razón, cuando vayamos a iniciar y cuando estemos ministrando liberación, siempre debemos de estar orando. Y una de las recomendaciones que yo doy siempre es de que estemos con los ojos abiertos. Nunca cierres tus ojos, siempre con tus ojos abiertos. Amén. Y es importante cubrirnos con la sangre de Jesús antes de realizar cualquier liberación. Necesitamos proteger a nuestra familia, decir, Señor, antes de realizar esta liberación, protejo a mi familia, protejo a mi esposa, protejo a mis hijos. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, me pongo la armadura, esa armadura que dice Efesios 6, desde la punta de mi cabeza a la punta de mis pies. Señor, en el nombre de Jesús, mis pertenencias te las entrego. Señor, trae protección sobre ellas. Señor, en el nombre de Jesús, mi iglesia, en el nombre de Jesús también, protégela. Ato y reprendo todo espíritu de venganza que quiera levantarse en contra del ministerio, de la iglesia, de mi familia, de mi casa, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se fijan, hermanos? ¿Se fijan? Esto es algo bien padre. Entonces, pues debemos de estar bien atentos. Hoy, la clase de hoy, hermanos, está muy, muy nutrida. Y es por eso que no puedes perder ningún detalle de lo que te estoy hablando el día de hoy. Es importante que entendamos que Dios nos da una autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios. Y dice claramente que Dios nos dio toda autoridad. Dios los puso en su lugar debajo de sus pies. Por tal motivo están debajo de nuestros pies también. Amén. A Dios sea toda la gloria. Aleluya. Amén. Algo importante es de que debemos de estar, cuando estamos ya liberando a la persona, debemos de estar observando, debemos de estar checando a la persona, porque de repente va a hacer cambios de voz. De repente va a cambiar su cara o los gestos. Yo no sé, si no te ha tocado ver una liberación, vas a empezar a ver que sus ojos, su cara, los gestos, la boca, empieza a hablar como niño, empieza a hablar como adulto, empieza a tratar de dormirse, a hacerse el dormido. O sea,
son muchas de las mañas, porque son mañas, en donde el diablo quiere tratar de desviarte. ¿Para qué? Para provocarte miedo. Otra de las cosas es de que puede provocarte una mirada fea del infierno. Tú vas a darte cuenta cuando te toque encontrarte con un espíritu de esos, en donde los ojos de la persona se vuelven acá muy feos. No sé cómo es la pupila que se hace así, ya me tocó verla. A algunos otros se les voltean los ojos. Entonces tú tienes que estar preparado para eso. Y una de las advertencias que yo te puedo decir es de que si tú tienes miedo para realizar la liberación, mejor ni te metas, mejor ni la realices. Si no te sientes capaz, no te metas a un lugar en donde puedes salir dañado. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Si es cierto que Dios nos dio la autoridad, si es cierto que vamos en el nombre de Jesús, si es cierto que Dios nos da la victoria, pero si tú no te sientes capaz, el diablo va a ser como los perros. Los perros, cuando tú vas caminando, huelen el miedo. Así los demonios pueden olerte el miedo. Ellos pueden olerlo, y si tú tienes miedo, ¿qué crees? El miedo es una puerta para que puedan entrar los demonios a tu vida, entrar a tu mente y decir, tú no puedes, tú no eres capaz, mira, no estás listo, mira nada más, acabas de ofender a Dios, mira, acabas de hacer esto. Entonces, debemos de estar listos. Si yo voy a hacer una liberación, voy porque la voy a hacer. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Muy bien. El punto que sigue: si es posible y el ambiente se presta, entonces podemos, hermanos, si se puede prestar el poder yo tener un diálogo con ese demonio, entonces yo voy a llamar al demonio de alto rango. Amén. El demonio de alto rango es el que está como jefe de todos los demonios que entraron ahí en ese cuerpo. Recuerden que los demonios se mueven por jerarquías. Entonces siempre llega un comandante en jefe, el cual tiene bajo su sumisión a otros demonios, y los demonios están siguiendo las órdenes de él. Entonces en el momento de que nosotros tenemos ese contacto, si podemos tener ese diálogo con él, lo único que pretendemos es saber, investigar, hermano, no es saber cómo se llama, sino investigar si hay más espíritus que están atacando a esta persona, si hay más reinos, porque recuerden que cada comandante pertenece a un reino. Entonces Satanás puede mandar varios reinos en la vida de una persona, y si es el único que está comandando, o hay otros comandantes, hay otros demonios que están ahí. Entonces usted puede decirle al demonio, en cuanto usted está ahí enfrente a la persona, en el nombre de Jesús, llamo al demonio de más alto rango ahora. Y en ese momento va a ver que la persona se va a empezar a mover, a cambiar, y las articulaciones, ¿no? Ahora mismo el demonio de más alto rango sale de ese hueco de oscuridad inmediatamente y se postra ante el trono de Jehová Dios o ante Jesucristo. Amén. O sea, inmediatamente lo sacamos, pero lo rendimos, lo humillamos, lo hacemos que se humille delante de la presencia de Dios. Amén. Y si el demonio responde mostrándose como el demonio de más alto rango que habita en ese cuerpo, entonces debemos confrontarlo de la siguiente manera, hermanos. ¿Tú eres el demonio de más alto rango? ¿Sí? Es una pregunta así directa. ¿Usted serio? Usted tiene que hacerla, no tiene que titubear. Y debemos dejar ese espacio para que responda el demonio. Amén. Si el demonio responde que sí, entonces vamos a investigar si verdaderamente es el demonio de alto rango. ¿Me lo puedes sustentar ante el trono de Jehová? Es la pregunta que le tenemos que hacer. ¿Me lo puedes sustentar? Porque ellos no pueden mentir cuando tú estás exponiendo el trono de Jehová. Amén. Ellos no pueden mentirte, ellos tienen que decirte la verdad. Una vez que ya estamos ante ese demonio, entonces le preguntamos, ¿con qué derecho legal entraste a esta vida, a este cuerpo? ¿O qué derecho legal tienes para poder estar en este cuerpo? ¿Verdad? Y de repente, no me voy a ir, no me quiero ir, no, me pertenece, no. Ok, sí,
¿ok? Yo sé que no te quieres ir, yo sé que dices que te pertenece, pero eso es una vil mentira. ¿Por qué? Porque la Escritura me dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio el derecho de ser llamados sus hijos, así de que Él no te pertenece, Él es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque antes de empezar la liberación, tú provocaste que la persona recibiera a Jesús. ¡Wow! Amén. Amén, hermanos. Ok, entonces, luego de esto, mis amados hermanos, tenemos que hacer una pregunta audaz. ¿Tienes derecho legal? Sabemos que el demonio va a responder sí, amén. Y si te responde que no, pues obviamente pues ya es más fácil, pero regularmente te van a responder que en sí. Y una vez que le conteste, debemos recordarle que todos esos derechos son nulos, amén. Todos los derechos legales por los cuales entró a ese cuerpo son nulos. Y le voy a decir por qué. La persona recibió a Jesús como su Señor, como su Salvador. Entonces, o está Jesús o está el diablo. Amén. Y como Dios es un Dios de orden y Él estableció el libre albedrío para que nosotros podamos decidir en nuestra vida a quién recibir en nuestro corazón. Y si la persona recibió a Jesús, entonces a esa vida le pertenece a Dios. Amén. Ok. Lo segundo, cuando tú preparaste a la persona, tú la invitaste a que hiciera una oración de confesión de pecados, ¿sí? Tú le dijiste, ponte a cuentas con Dios. Y esto, pues obviamente cuando él está delante del Señor pidiéndole perdón, antes de que sea liberado, la Escritura dice que Dios al corazón contrito y humillado jamás rechaza. Amén. Entonces, cuando la persona se pone a cuentas y pide perdón por sus pecados, ¿qué creen? Esto hace mucho más fácil la liberación. Amén. Y por esta razón no pueden estar habitando dos reinos ahí en ese cuerpo. ¿Por qué? Porque desde el momento que la persona se pone a cuentas, o está el reino de Dios o está el reino del infierno. Amén. Todo derecho legal, mis amados hermanos, se vuelve nulo desde el momento en que la persona recibió a Jesús. Amén. Todo derecho legal se vuelve nulo desde el momento que la persona recibió a Jesús. Jesús anuló todo pacto en la cruz del Calvario. Esto debemos de tenerlo. Cuando estamos enfrente del demonio, decir, oye, espérame, tú sabes que Jesús anuló todo pacto tuyo ahí en la cruz del Calvario, que Él tomó el acta de decretos en sus manos y la clavó en la cruz para poder hacer libre a este hombre. Así de que bajo ese pacto nuevo que Jesús estableció con su sangre, tú no tienes ningún derecho legal. ¡Wow! Y el demonio lo sabe, el demonio se sacude y el demonio empieza a decir, me estás atormentando con eso. Porque una de las cosas que los demonios tienen es de que ellos conocen la ley, ellos conocen la palabra, ellos conocen el nuevo pacto y contra eso no pueden hacer nada. Amén. Amén, hermanos. Jesús entonces anuló el pacto en la cruz del Calvario. Jesús tomó el acta de los decretos que estaban en contra de esta persona y las clavó en la cruz del Calvario. Usted encuentra esto en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Amén. Interesante hasta aquí, ¿verdad? Muy bien, estoy tratando de hacerlo un poco más ágil, hermanos, porque pues es mucha la información. Y observen que una de las cosas que debemos nosotros dimensionar es que debemos de caminar con esa autoridad y con esa convicción de que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios me está capacitando, si Dios me está preparando para hacer esto, entonces quiere decir que todo lo puedo en Cristo. Yo lo puedo hacer no en mis fuerzas, sino en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Una vez que ponemos en claro todo esto, entonces, mis amados hermanos, ahora le preguntamos a ese comandante en jefe si se encuentra en ese cuerpo otro demonio que comande otro reino dentro de ese cuerpo. Si responde que sí, entonces le vamos a preguntar, ¿cómo se llama? Amén. Y una vez que nos lo dice, entonces le volvemos a preguntarles si nos lo puede sustentar ante el trono de Jehová. Amén. Ok, ahora, lo que hacemos, mis amados hermanos, si hay otros reinos aparte del que estábamos ahorita tratando de liberar, entonces lo único que le hablamos con nosotros, le decimos, hazte un lado, permíteme, quiero hablar con los otros demonios que están con los otros reinos. En el nombre de Jesús, anulo y les quito todo poder, toda autoridad y estas se las entrego a este demonio
para que Él sea el comandante de todos ustedes. En este momento, en el nombre de Jesús, les quito esa autoridad y se la entrego a Él. Fíjense la autoridad que Dios nos da, a tal grado que le estás quitando los rangos a esos demonios y se los estás entregando al otro. ¿Para qué? Para que el que está recibiendo toda la autoridad de todo, tenga todo el poder y la autoridad para poder echar fuera a todos los demonios. Amén. Wow, esto es algo increíble. Así de que, mis amados hermanos, ahora le quitamos todo el poder al otro o a otros demonios y se le entregamos al primero para que éste tome el orden completo de todos los reinos de la siguiente manera. Le vamos a decir a todos los demonios de alto rango que están ahí en este cuerpo, les quito todo estatus de alto rango en el nombre de Jesús. Ahora demonios de alto rango que están ahí, se someten a este demonio en el nombre de Jesús. Amén. Wow, esto es increíble. Si se le pasa algo, mis amados hermanos, lo pueden repetir en YouTube, va a estar. ¿Por qué? Porque está muy rica el tema del día de hoy. Amén. Entonces, muy nutrido. Una vez que hemos despojado a los demonios de sus asignaciones, hermanos, entonces le decimos al demonio de alto rango con el que estábamos primero: hey, te coloqué como jefe de estos demonios, así que en el nombre de Jesús te doy la orden ahora, sácalos ahora de esta persona y mándalos al fondo del abismo. Amén. Y el demonio va a empezar a sacarlos. Pero algo curioso también que aprendí, mis amados hermanos, es que el demonio principal se le va a dar la orden y decirle: ok, saca a todos los demonios que están si está casado, en su esposa, en sus hijos, en su casa, en sus finanzas, en su trabajo, en todo donde esté en tus manos, ¿sí? En la deuda, en todo donde esté en las manos de los demonios, inmediatamente sácalos. ¿Por qué? Porque le estás dando una orden y empieza a liberarse la atmósfera, empieza a liberarse todo y los demonios están yendo al infierno todos, aleluya, ahí al fondo del abismo. Amén. Esto es algo glorioso, es algo fuera de serie. Entonces, el demonio principal empezará a sacar todos los demonios que se encuentran en la persona y es importante ordenarle que salgan o saque todos aquellos demonios que se encuentran, como ya les dije, en la familia, en los bienes materiales, en las finanzas. Amén. Y que empiece a reparar todo el daño que les haya hecho a la persona. Si la persona tiene cáncer, si la persona tiene diabetes, si la persona no puede dormir bien, que tiene insomnio, si la persona sufre de esquizofrenia, si la persona trae algún problema que no lo ha podido superar. O sea, todo esto, todos los demonios empiezan a salirse. Wow, esto está tremendo. Amén. Amén, hermanos. Ahora, una vez que ya salieron todos los demonios de su casa y queda nada más el que es comandante en jefe de ese reino, ahora debemos de confrontar a ese demonio de alto rango para preguntarle: ¿ya salieron todos? Y él tiene que responder sí o no. Usted le dice sí o no y él tiene que decir sí o no. Amén. Así, es como un diálogo. Usted está hablando con un espíritu. Aunque parezca loco, créame que esto es real. Amén. Y una vez si él dice sí, entonces usted le puede decir: ¿lo puede sustentar ante el trono de Jehová Dios o ante el trono de Jesús? Y el demonio tiene que decir sí. Si él dice sí, entonces ya está listo para que usted lo eche fuera y la persona quede completamente libre. Amén. Wow, gloria a Dios. Una vez que esto se realizó, entonces los demonios que salga, le ordenamos a este demonio, a este comandante, hermanos, que salga de inmediato de esta vida. Amén. Que salga de inmediato, que tome sus maletas, que tome todo lo que le pertenece, lo que es suyo, que si dejó un cáncer plantado, que si dejó diabetes, que si dejó problemas de depresión en la vida de la persona, todo esto inmediatamente sácalo, llévatelo en el nombre de Jesús. Y cuando la persona es liberada, increíblemente hay un cambio en su manera de estar, su manera de vivir, su manera de ya no está sufriendo de los problemas o los achaques porque fue libre por completo. Amén. Esto es algo glorioso.
glorioso, es algo poderoso, porque la persona es sanada incluso de cáncer de manera inmediata. Entonces, inmediatamente de que la persona es libre, ponemos un vallado con la sangre de Jesús en la persona e invitamos al Espíritu Santo para que venga y llene todas las áreas de la vida de la persona. ¿Por qué? Porque entonces lo que provocamos es de que el fuego del Espíritu Santo llene todos esos espacios y la sanidad venga de inmediato también. Amén. Amén. Ok. Entonces, si observamos, mis amados hermanos, el siguiente punto, si observamos que la persona ya volvió a su normalidad, ahora por último, mire, cuando usted va al médico y le dice, no, pues ya la quiero dar de alta, pero antes de darlo de alta, necesito hacer un escaneo, necesito checar que se haga unas radiografías, le voy a hacer esto, le voy a hacer esto otro, ¿para qué? Para salir de dudas de que usted tiene indicios de esa enfermedad. Pues déjeme decirle que igual nosotros, cuando ya vemos que la persona fue libre, necesitamos hacer un escaneo de la persona. Inmediatamente hablamos, espíritu inmundo, si estás ahí, en el nombre de Jesús, manifiéstate. Cualquiera que te hayas escondido, te ordeno en el nombre de Jesús, salgas a la luz. Y si no hay nada, si la persona está normal y ya, quiere decir que fue completamente libre. Wow, gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, es importante asegurarnos de orar por la persona liberada para que sea llena del Espíritu Santo. Amén. Debemos direccionar también a la persona, hermanos. Una vez que ya fue libre, recuerde, hermanos, que no podemos dejarla sola. Necesitamos nosotros direccionarla para que se congregue en la iglesia, para que se alimente de la palabra de Dios, para que ore, para que aprenda a ayunar, para que se esté protegiendo, para que pueda mantener esa liberación para siempre. ¿Por qué? Porque si se descuida y abre puertas, entonces recuerde lo que la Escritura dice, el espíritu que había salido va a andar vagando y de repente va a ver que la casa está limpia y dice que le va a hablar a otros 7 espíritus que son peores que él y va a regresar a la casa y la condición de la persona va a ser terrible. Y esto lo vemos incluso en la misma iglesia, que hay hombres o mujeres que son libres y de repente se descuidan, abren puertas y usted los ve que ya no aplauden, que ya no oran, que ya no les satisface el evangelio, que ya no les satisface nada. ¿Por qué? Porque abrieron puertas, entonces los demonios lo aprovecharon y esto, pues bueno, hicieron ahí fiesta con él. Amén. Es importante que cuidemos, tratar de no poner manos en los endemoniados, ¿sí? Lo menos que pueda. Si eso lo requiere, pues bueno, hay que ponerlo, pero lo menos que usted pueda poner manos. ¿Por qué? Porque recuerde que esto es espiritual y puede pasarse. Si usted no está bien consagrado, puede pasarse algo a su vida. Entonces, es una de las recomendaciones también, hermanos, que les puedo dar. Amén. Hasta aquí, mis amados hermanos, yo creo que lo que hemos visto ha sido tan tremendo, tan poderoso, que podemos aprender a confiar cada vez más en Dios. Y yo quiero que veas que Mateo 10:1, Lucas 9:1, Lucas 10:19, Marcos 16:17, cuando te está hablando claramente la Escritura de que Dios te ha dado autoridad, es porque Dios lo hace en serio. Dios te da autoridad. Hoy has aprendido a través de esta enseñanza cómo tú tienes la autoridad y eres capaz, tienes la capacidad para echar fuera demonios. Solamente tienes que estar convencido tú, no tienes que tener miedo y tienes que enfrentarlo cara a cara sin titubear, pero antes de hacerlo tú tienes que llevar tu vida consagrada. Amén. ¿Les parece si oramos al Señor? Maravilloso Rey, te damos gracias, Dios, en esta tarde, en este día. Gracias, Señor, por tu amor. Eres precioso, eres hermoso. Recibe gloria, recibe honra, alabanza, adoración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho el día de hoy, Señor, a través de este devocional. Señor, gracias por tu amor. Eres precioso, eres hermoso. Recibe gloria, honra, alabanza, adoración. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias. Mis amados que están en las redes sociales, Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima semana en el siguiente devocional.